Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Todavía estamos con vida, hay esperanza y especialmente a través de lo que Dios nos dice por su palabra. Gracias a Dios que podemos no solo transmitir este programa, pero las puertas están abiertas en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, hasta el fondo, bajando a la mano derecha, adelantito del asilo de ancianos, a las 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos, a las 10 de la mañana miércoles y una clase sobre la vida cristiana victoriosa viernes a las 5 de la tarde. Oportunidades no permiten que pasen sin aprovechar. Y ahora vamos a entrar en nuestro tema de hoy. Realmente es una continuación del último mensaje sobre Dios es justo. Dios es un Dios justo. Hasta aquí en estudiar las cualidades, características, lo que llamamos los atributos de Dios, estamos viendo que el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, es creador de todo. Y así es omnipotente, tiene todo poder. Es omnisciente, tiene todo conocimiento y es omnipresente, está en todo lugar, presente en todo lugar al mismo tiempo. Él es eterno, Él es inmutable, nunca cambia. Él es santo, apartado de todo mal, todo error, todo ídolo, toda imagen. Es exaltado y apartado de todo, pero también Dios es justo. Y entramos en un estudio sobre la justicia de Dios. No tenemos tiempo para hacer un repaso, pero entremos en un nuevo mensaje hoy. La justicia del Dios justo. Pues desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y a través de toda la historia del mundo, Dios siempre dice lo que es justo y verdadero, hace lo que es justo y verdadero, juzga justamente conforme a la verdad y ama la justicia. Fíjese, Dios no solo dice la verdad y la justicia siempre. Dios no solo hace la justicia y lo verdadero siempre. Y Dios no solo juzga justamente siempre, pero la Biblia dice, Él ama la justicia en todo momento. Salmo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, al creyente en Él. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Ahora escuchen. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces tiene que condenar el malo, pero el hombre recto mirará su rostro. Es decir, vivirá en comunión íntima con Dios por medio de su palabra, en oración, en alabanza, en servicio. Mirará el justo, el hombre recto, el rostro de Dios en comunión íntima y amistad con Él en esta vida. Y piensa conmigo, amigo, en la eternidad mirando a Dios cara a cara como tu mejor amigo, pero a la vez tu Rey, tu Señor por toda la eternidad, mirando su glorioso rostro en el cielo para siempre. Dios es justo. Dice lo que es justo.
Salmo dice, esto fue lo que leímos ahorita, que ama la justicia, Salmo 11, versículos 5 al 7. Pero Dios dice todo lo que es justo y verdadero. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios ama la justicia, Dios dice la justicia, Dios hace siempre, siempre, siempre la justicia. Salmo 147, versículo 17. Yo creo que estoy incorrecto en mi cita y no veo. Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él siempre dice lo justo y lo verdadero, ama la justicia y la verdad, siempre hace la justicia y siempre, siempre, siempre juzga justamente. A veces no entendemos los juicios de Dios. Parece que los justos les va mal y los malos les va bien. Pero espérate, temprano o tarde el Dios justo va a traer todos a juicio delante de su trono de juicio. Salmo 96, versículo 13, dice que Dios vino, hablando del juicio, vino a juzgar la tierra, todavía futuro. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. A veces gobernantes y gobiernos malos tienen su tiempo y se ve que están venciendo, están saliendo con lo suyo, siendo injustos, o un ladrón, un homicida, un violador y toda la maldad, los ladrones y parece el adúltero, parece que está feliz. Wait. Porque vino Dios a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia delante de su gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Y en aquel juicio delante del gran trono blanco, nadie, ningún pecador, va a escapar. Dice en aquel día, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La justicia, Dios dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y aquí es parte de esa muerte, la muerte segunda, la muerte eterna. Dice la palabra de Dios que los injustos no heredarán el reino de Dios. El Dios justo no pasa por alto la injusticia, la más mínima. Aunque robando 10 pesos o una mentira blanquita, no existen pequeños pecados delante del Dios justo. 1 de Corintios 3, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Gálatas añade otra lista en la palabra. Este no es palabra de un hombre. Este no es una palabra de ninguna iglesia. Esta es la palabra del Dios y juez justo de toda la tierra. Dice Gálatas capítulo 5, ¿de dónde vienen todos estos pecados que nos traen bajo el juicio de Dios? Provienen de nosotros mismos. De lo que la Biblia llama nuestra carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres y últimamente heredamos de Adán y Eva. ¿Qué dice? ¿Qué procede de esta naturaleza pecaminosa, la carne, que está dentro de cada uno de nosotros? Pues vamos a ver en el espejo de la palabra de Dios. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, actividad sexual fuera del matrimonio, inmundicia, lascivia, deseos o pasiones carnales y mundanas, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Parece que es nuestro pan diario como seres humanos en nuestros conflictos interpersonales, en la familia, en el trabajo, aún en las iglesias. ¿Qué es esto? Es la carne, la naturaleza pecaminosa manifestándose en pecados específicos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No es una lista completa, pero ¿a qué nos lleva? Bueno, acerca de las cuales os amonesto, os advierto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, caray. Alguien, ojalá, dice en su corazón, como reacción sincera, honesta, delante de estas listas que solo representan los pecados, las injusticias cometemos contra Dios y los unos contra los otros aquí en la tierra. Nuestras injusticias contra el Dios justo. Dios sí, Él es 100% perfectamente, eternamente justo. Pero el problema, y es fuerte el problema, es la injusticia nuestra, la injusticia de los hombres. Desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, el hombre es injusto, pecador delante de Dios. ¿Qué dice el rey Salomón, que escribió el libro de Proverbios? El hombre más sabio de su tiempo, y quizás entre los más sabios, si no el más sabio de seres humanos en este mundo. Pero ¿qué escribió él en el libro después de Proverbios? Eclesiastés capítulo 7. En su sabiduría que Dios le dio. Eclesiastés 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Escuchen. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y añade al final de capítulo 7, versículo 29, dice Salomón, he aquí, solamente esto he hallado, solamente esto he visto en mi vida aquí en la tierra, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y esto es lo que estamos viviendo y viendo en nuestra sociedad, en nuestros propios niños y jóvenes, criados por tablet, por internet, por celulares o por amistades, guiados por estos medios
de comunicación, de información, que están echando a perder sus buenos modales. ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33? No erréis. Las malas conversaciones aquí representa compañerismos, amistades. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y esto es lo que estamos viendo desde los niños más chiquitos, criados por la tele, el internet, su tablet, videos y juegos videos y toda la perversidad que ven o junto con otros niños. Ven con ellos o en la vida de ellos y todos van hacia la injusticia que ellos nos llevan no al reino de Dios, sino con el diablo y sus ángeles al infierno. Dices, hermano Mateo, hablas palabras fuertes. Cálmate. Recuerda, yo no vengo aquí con mi palabra. No tengo palabra. Soy pecador. Pero ¿qué dijo Jesucristo acerca del juicio en los últimos tiempos? Dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, los perdidos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué horrenda cosa es el infierno, creado no para ti, no para mí, no para nuestros hijos, sino para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo está cegando la sociedad cada vez más. Ya no ven a Dios, ya no ven a su palabra, ven su tablet, ven su internet, ven su tele, ven sus amistades, sus novios, sus novias. Dios ya no está en nuestra sociedad, ha sido echado fuera para algo mejor. Placer instantáneo, momentáneo, instantáneo a la mano, solo placeres que llevan a esclavitud moral. Y ahora quiero salir de estos placeres, ya no me convienen, ya no me agradan y ya no puedo salir, soy esclavo. Jesucristo dijo en Juan 8, 31 al 36 de la esclavitud del pecado: el que comete pecado del pecado, esclavo es. Esclavo en esta vida y después condenado con el diablo y sus ángeles. Si seguimos el diablo y sus ángeles, ¿qué fin podemos esperar sino el mismo infierno que fue creado para ellos? Estas cosas son tremendas. Dice la palabra de Dios que este es el fin de todo pecador. A veces nosotros ponemos categorías: pecados veniales, pecados mortales, pecados estos, pecados aquellos. Dios dice en Romanos 3, versículo 9, escucha lo que la Biblia dice acerca de ti y de mí. No debemos compararnos los unos con los otros. Debemos compararnos con Dios y su santa y perfecta ley y ver cómo Dios nos ve. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos con la ley y a gentiles sin la ley de Dios, pero con conciencia de la ley de Dios, escrito en su corazón, conciencia del bien y del mal que todos tenemos. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno delante de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, serpientes venenosos hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una descripción de nuestra generación en que estamos viviendo y que esperamos de la siguiente generación, el fruto de nosotros y nuestros pecados en esta generación. Oh, la cosa va peligrosamente hacia un precipicio eterno, un abismo eterno. Pero por eso yo trato de guardar la ley de Dios o una religión o preceptos morales. Dice versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero mi religión, mis buenas obras, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, es decir, perdonado de todos sus pecados y declarado justo, salvo delante del juez. Porque por las obras de la ley, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, declarado perdonado, librado de condenación y juicio y declarado justo sin culpa delante del rey y el juez, Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, es el conocimiento del pecado. Lo más que intento a leer la palabra de Dios, la ley de Dios y guardarla, encuentro que yo soy cada vez más pecador a la luz de la palabra de Dios. Oh, este pecado nuestro no es cosa liviana, ligera delante de Dios. Es cosa que provoca la santa y justa ira de Dios. Su santo enojo. Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la verdad es que lo más que seguimos pecando, lo más que vamos atesorando juicio contra nuestra alma. ¡Qué cosa tan terrible! Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oh amigos, entendamos esto. No vamos a ser hallados sin culpa en el día de juicio. Culpables, corruptos y condenados universalmente somos como seres humanos. La justicia de Dios demanda la muerte y el juicio eterno del pecador. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, que es nada menos que el lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 y 21 que mencionamos anteriormente en este mensaje. Oh amigos, tristemente no nos han enseñado esta verdad. Las religiones hoy día no enseñan de la perfecta justicia de Dios y el juicio eterno de Dios que está sobre todo pecado, todo pecador. Y hablando humanamente, no hay ninguna manera humanamente de escapar ni de salir de su justo juicio. Es inevitable y es seguro y es eterno. El infierno es la expresión
perfecta, justa y eterna de la justicia de Dios en contra del pecado y así contra el pecador. ¿Por qué? ¿Por qué debe morir y ser juzgado para siempre por su pecado? Porque Dios es justo. Escuchen, razonen. Dios es justo. Y si Él no castigare justamente a todo pecado, entonces ¿seguiría siendo un Dios y juez justo? De ninguna manera. Porque Él es Dios, entonces Él es justo, perfectamente. Y por ser justo, Él tiene que juzgar y condenar todo pecado, todo pecador, o dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios si dejara de ser justo. Esto presenta seguramente un grandísimo dilema, un dilema enorme en extremo para todo ser humano, para ti y para mí y todo ser humano en todos los países de este mundo. Dios es justo, perfectamente y eternamente justo. Yo soy pecador, injusto, corrupto, condenado delante de Él, separado ahora y en peligro de morir y estar separado por toda la eternidad. Su sentencia contra mí es justo, muerte y muerte eterna. Su justicia exige, demanda mi muerte y castigo eterno. Y además de todo esto, como acabamos de leer, nuestras obras de justicia, nuestras buenas obras, no pueden ayudar en manera alguna a arreglar la situación. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Lee el libro de Romanos, especialmente capítulo 3. Todo el libro de Romanos. Por favor, tu alma, la eternidad de tu alma depende de conocer ahora la última verdad en este mensaje. Aunque hemos visto el Dios justo y su justicia, su justo juicio, hay una sola esperanza. El Evangelio de Jesucristo provee otra alternativa. El Evangelio de Cristo provee para el hombre pecador condenado, provee para el hombre que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El Evangelio provee para él una justicia perfecta delante de Dios como regalo. Una justicia perfecta, arropándole como si fuera en un manto. Dios provee por el Evangelio una justicia perfecta a los que creen en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que la Biblia llama justificación. Justificación es cuando Dios el juez declara justo, sin culpa, a un culpable condenado pecador. Dios, cuando un pobre pecador cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le declara justo y sin culpa delante de Él. ¡Qué cosa tan tremenda! Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, su favor inmerecido. ¿Pero cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es el precio que Cristo pagó, su propia sangre, para librar al pecador de la condenación eterna y reconciliarle con Dios y justificarle delante de Dios. ¡Wow! Siendo justificados gratuitamente por su gracia, como mediante el sacrificio, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. El sacrificio en que Dios sí juzgó al pecador y juzgó todos sus pecados, pero no en el cuerpo, no el alma del pecador, sino juzgó los pecados de todos los pecadores de todas las edades. Juzgó los pecados del mundo en su Hijo en la cruz.
Amigo, escucha la buena noticia del Evangelio para ti hoy. Tú mereces condenación delante del juez de toda la tierra y estás ya bajo esta condenación. Pero Jesucristo dijo, quítate de este lugar de condenación por tu pecado, quítate, yo tomo tu lugar. Y Jesucristo, Dios el Padre, descargó toda su ira, todo su juicio, todo su castigo, es decir, todo que fue en contra de ti y de mí, y el pecado de todos los pecadores de todo el mundo. Y la Biblia dice, Jehová el Padre cargó en él, su Hijo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Amigo, ve la buena noticia del Evangelio. Aunque somos pecadores, culpables y condenados, y aunque nuestras obras, aún conforme a la ley de Dios, no pueden justificarnos, Dios está dispuesto a justificar, declarar perdonado y sin culpa delante de Él, y además dar el regalo de la vida eterna a cualquier pecador que cree que Jesucristo murió por mí. Tomó mi lugar como mi sustituto en la cruz y resucitó el tercer día para ser mi Señor y Salvador personal. ¿Creerás en el Señor Jesucristo? ¿Por fe lo invocarás y le recibirás por fe? Termino con Romanos 10, versículos 9, 10 y 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para ser justificado delante del juez por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz que pagó por ti y por mí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa a Dios mismo, a Jesús, para recibir salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será perdonado, será librado, será justificado y reconciliado con Dios. Salvo por fe. He hecho una nueva criatura en Cristo. Cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no tomar tu decisión, amigo? Aunque un gran pecador delante de ti mismo y delante de Dios, el amor de Dios y su justicia al morir por ti en la cruz es más grande. Recibe a Él y su justicia como regalo de Dios y vivirás. Y vivirás de hoy en adelante para la gloria de Dios y en la eternidad para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.